Miércoles 31 de agosto del 2022, bienvenidos, muy buenos días amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros también saludamos con nuestros compañeros Lautaro y Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Fría la ciudad de Quito. Sí, bastante frío. Estos días generalmente es todo así. El sol sale más o menos en las tardes, pero ya no tanto como la semana anterior, ¿no? Así es, tu Carito, ¿cómo estás? Así muerta de frío, pero muy contenta y también con muchísima información el día de hoy. Bueno, vamos con la información entonces, Lautaro. Hoy hablaremos precisamente de la denuncia de un caso que se ha viralizado en las redes sociales acerca de un acoso sexual registrado en la ciudad de Quito. Sí, Vero, buenos días. Carolina, amigos televidentes. Efectivamente, una joven de 26 años denunció en su cuenta de Instagram que el vecino la estaba acosando. Tiene unos videos. Vamos a contarles toda la historia. Y también nuestra compañera María José Rosas, quien le hizo la entrevista, tiene más detalles de este caso. Nos los va a explicar aquí en Noticias 7. Así es, estaremos pendientes entonces del desenlace de este caso. Carolina, hay un balance favorable de la situación epidemiológica del país y es por eso que el COE ha tomado nuevas medidas, sobre todo en relación al teletrabajo. Así es, Vero, Lautaro, amigos televidentes y radioescuchas, pues según las autoridades existe un reporte de registros a la baja de casos COVID-19 en la última semana y por eso alrededor de 100.000 servidores públicos volverán a la presencialidad desde mañana 1 de septiembre, pero los detalles les estaremos dando más adelante. Además, les vamos a contar, amigos, que estarán con nosotros la ministra de Educación María Brown Pérez y también María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior con temas de coyuntura. Les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Participen activamente a través de nuestras redes sociales y recuerden que somos retransmitidos todos los días por Radio Pública FM. Bienvenidos, iniciamos. La vicepresidencia de la República se suma al fomento de la vacunación contra el COVID-19. El COE Nacional anunció que el cerco epidemiológico por la viruela del mono son 170. COE confirma que el trabajo presencial regresa al 100% desde este 1 de septiembre. En lo internacional, el último líder soviético falleció a los 91 años. Y en los deportes, el recién ascendido Fulham se impulsó de local y venció 2-1 al Brighton. Vamos enseguida con el desarrollo de las noticias, amigos. El COE Nacional confirmó que a partir del jueves 1 de septiembre la función pública regresa al trabajo presencial, luego de que los casos por COVID-19 disminuyeran en nuestro país. Tenemos ya una importante reducción a valores de hace 14 semanas. Estos valores ya nos permiten tener una mayor tranquilidad. La última ola de COVID-19 que azotó al Ecuador está llegando a su fin, según informaron las autoridades sanitarias en la última evaluación del COE Nacional. El ministro de Salud, José Ruales, agregó que Zamora Chinchipe es la única provincia con aumento de casos. En las demás hay tendencia a la baja. Tuvimos 12 defunciones en la semana 33 y la semana pasada han sido reportadas 7 defunciones en El Oro, Morona, Santiago, Pichincha y Loja. Esto motivó a que el COE Nacional solicitara al Ministerio de Trabajo una disposición para que en el sector público los funcionarios vuelvan a las actividades presenciales. Ya no estará facultada para definir qué personal realiza labores de forma presencial y qué personal realiza labores de teletrabajo. Deberán reincorporarse de manera presencial el 100% de los trabajadores y funcionarios. Desde este jueves aplica la nueva resolución, gracias a que la situación epidemiológica ya lo permite. Se incorporarán cerca de 100.000 funcionarios que estaban en dicha modalidad de teletrabajo. Mientras tanto, el gobierno señala que están colocando las vacunas y a cambio esperan que los ciudadanos coloquen el hombro. Pues la meta es inocular con las dosis de refuerzo a 10 millones de ecuatorianos hasta el 30 de septiembre. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, entonces, dado la situación que estamos viviendo con el COVID, que ya estamos finalizando esta ola que inició hace 2 meses, justamente con la temporada de verano, eso ya lo habían pronosticado los médicos desde hace un año, que va a ser el COVID en ciertos momentos estacionario y eso va a depender que incrementen los contagios, además de que surgió una nueva subvariante de Omicron. Pero en este momento solamente por día se contagian más o menos 25 personas que se realizan las pruebas, mientras hace 2 meses eran hasta 300 ciudadanos, de 300 a 600 confirmados.
Otro punto importante es que en los hospitales, tanto en las UCI como en las camas de hospitalización normal, se ha reducido considerablemente el número de pacientes, lo cual indica que entonces esta pandemia, esta nueva ola, se está terminando en buena hora. Hay que seguir cuidándose, eso sí, no hay que olvidarse, ¿no? Así es, sobre todo eso, recordar que la pandemia no se ha ido, no se irá, el COVID vivirá con nosotros, tenemos que aprender a convivir, pero también lo importante de esto es destacar el grado del tema de vacunación. Ayer se mencionaba que ya 37.5 millones de dosis se han aplicado entre el esquema completo, también las dosis de refuerzo, y es por eso que ha habido de hecho un éxito en lo que fue la minga de vacunación el pasado fin de semana. Todavía están abiertos miles de puntos de vacunación y se ha hecho este llamado a la población para que continúe colocándose las dosis de refuerzo si es que usted no lo ha hecho. La segunda dosis de refuerzo está solamente alrededor de 1 millón de personas que se han colocado, por eso es importante e imperativo tomar en cuenta esto de acuerdo a los meses que se ha colocado el primer refuerzo, ya poder aplicarse el segundo, porque esto sin lugar a dudas también evita en la mayoría de casos que haya complicaciones y que termine también en un deceso fatal esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que dice el COE? Cuando una persona se contagia, cuando un funcionario se contagia de COVID, debe tener ciertas actitudes o cierto procedimiento. Es decir, si es que ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo o si es que esa persona ha dado positivo en el examen de COVID, tiene que aislarse 5 días. Esto es también importante porque la consideración anterior era mayor. Se hablaba de 10 hasta 15 días de aislamiento. En este caso se necesitan 5 días de aislamiento si es que tiene todavía los síntomas persistentes. Se podría aislar 5 días más, serían en total 10 días, pero se recomienda que se utilice 100% la mascarilla como una medida obligatoria. Eso es importante recalcar, eso no cambia, ¿no? Si usted le da COVID, usted tiene que mantenerse 5 días en aislamiento y 5 días más con mascarilla, eso no se ha modificado. Lo que sí es el tema del teletrabajo en toda la función pública, en todo el Ejecutivo, que anteriormente lo que se hacía es que se le daba la potestad a las direcciones de talento humano que decidan en qué casos teletrabajaban y en qué casos era presencial. En este momento todos tienen que atender, pero reiteramos que el tema de las medidas de bioseguridad se mantienen completamente en el país. Ahora les contamos, amigos, que hasta la fecha solamente el 41.8% de la población se ha puesto la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Atención, el gobierno ha invertido 351 millones de dólares en vacunas para mantener a la población inoculada. 1.400 puntos de vacunación se instalaron adicionalmente a los 1.900 centros de salud, donde se vacuna permanentemente contra el COVID-19. Este 30 de agosto, la vicepresidencia de la República se sumó a los puntos de vacunación para fomentar la inoculación, debido a los bajos índices de asistencia. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, dice que el gobierno ha invertido una suma millonaria en los biológicos. Invertido más de 351 millones de dólares y hemos recibido las dosis que las... Y agregó que se cuenta con 2.5 millones de vacunas y llegarán nuevos cargamentos. Van a llegar como 2.500.000 dosis más, porque el objetivo es que todos los ciudadanos completen sus 2 dosis más una de refuerzo. Las autoridades instan a la ciudadanía a no relajarse, ya que esta normalidad se dio gracias a los altos niveles de cobertura con las primeras dosis. Porque la salud nos sirve para reactivar la economía. Así es que yo les invito a todos los ecuatorianos desde los 12 años en adelante para recibir las 2 dosis más la tercera. Hasta la fecha, los porcentajes de cobertura son los siguientes. Con primeras dosis, el 87.5% de la población. Segunda dosis, el 84.15%. Con primer refuerzo, el 41.8%. El gobierno busca obtener la cobertura del 90%, es decir, 10 millones de refuerzos, hasta este 30 de septiembre. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora los esfuerzos del gobierno están centrados en el sector rural para poder masificar el proceso de inmunización en estos sectores, sobre todo los más alejados. Es el llamado a las personas que se encuentran en el campo también que puedan acudir a los puntos de vacunación que están activos y en donde pueden recibir sus vacunas, tanto las primeras 2 del esquema completo como las 2 del refuerzo que ahora se está impulsando, que se pueda dar hasta el 90% al mes de septiembre. Sería interesante cómo sube este porcentaje, porque hace
hace unos meses se hablaba de que solamente un 7% tenía la tercera dosis, ahora ya estamos hablando del 41% y obviamente ojalá que pueda esto seguir incrementando. Pero un dato, compañeras, que estaba revisándolo mientras veíamos la noticia, ¿sabían que nos faltan 5.000 casos positivos de COVID-19 para que lleguemos al acumulado de 1 millón desde hace 2 años, desde el 29 de febrero del 2020? O sea, estamos muy cerquita. Sin embargo, eso no hay que preocuparnos porque, como lo hemos estado diciendo, con la vacunación se evita entonces que el COVID siga cobrando tantas vidas como era en ese entonces. Hoy por hoy, 7 personas lastimosamente fallecen por el virus. En otro tema de salud, amigos, el ministro del ramo, José Ruales, confirmó que los casos de viruela del mono que nosotros estamos presenciando en nuestro país se mantienen en 51 a nivel nacional. De estos, 9 son mujeres y 42 hombres. La mayoría se registra en las provincias de Guayas y Azuay. De los 51 hay 39 que están en aislamiento. Hay un paciente hospitalizado en Pichincha, pero la causa de la hospitalización es una comorbilidad que tiene, es otra enfermedad, tiene añadida la viruela del mono, no está hospitalizado debido a los síntomas de viruela del mono. En cerco epidemiológico, entonces, están actualmente 170 personas, la mayor parte en la provincia de Guayas. Bien, amigos, hacemos una pausa y después de la misma estará con nosotros aquí en el estudio de Noticias 7 la señora María Brown, ministra de Educación, para hablar acerca del retorno a clases de ciclo Sierra y Amazonía. Ya regresamos con la entrevista. De la mañana con 13 minutos y ya está con nosotros la ministra de Educación, María Brown, para poder abordar todo lo que viene ya con el inicio a clases en el ciclo Sierra Amazonía. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está preparado todo ya para este inicio en septiembre? Buenos días, Carolina, buenos días, Lautaro, un gusto estar aquí y una también feliz mañana a todos quienes nos están viendo este momento. Estamos listos para empezar las clases en Sierra Amazonía. Con muchísima alegría, este nuevo año lectivo empieza de forma presencial. Conversábamos con Lautaro justamente en este momento. Al fin volvemos a la presencialidad desde el inicio del año lectivo y esperamos que así se mantenga durante todo este ciclo escolar. Ya la costa lo inició así de manera presencial y ahora se suma la sierra. Y esto nos permitirá pues ya tener el 100% de los estudiantes del sistema educativo en clases presenciales. Volvemos a una nueva normalidad. Y el día de mañana iniciamos con los estudiantes de bachillerato, educación inicial y preparatoria, que son los estudiantes de primero de básica, y el día viernes inician los estudiantes desde segundo hasta 10º de básica, es decir, los demás estudiantes completando el 100% de los grados y cursos del régimen Sierra Amazonía. Esto, que el 100% de presencialidad implica también que está también lista la infraestructura, porque habían proyectos pendientes de educación. ¿Cómo está esto? En infraestructura vamos a seguir trabajando durante toda la administración del presidente Guillermo Lasso. Se ha priorizado lo social, la inversión social en un orden ha sido el lema pues, del Ministerio de Economía y Finanzas, y esta prioridad social se ha traducido en una inversión anual promedio de 13.000 millones de dólares en el sector social, y esto también beneficia al Ministerio de Educación. Este año, solamente hasta el momento, hemos invertido más de 150 millones de dólares en infraestructura y esperamos culminar la administración del presidente con cerca de 700 millones de dólares en inversión en infraestructura. Son inversiones que se van dando de manera progresiva. Por ahora ya hemos intervenido integralmente casi 1.000 instituciones educativas y hemos intervenido parcialmente ya más del 42% de los establecimientos educativos a nivel nacional, pero tenemos que seguir trabajando para que todas las escuelas y colegios fiscales, más de 12.300, Carolina, reciban un mantenimiento y que estén en unas condiciones óptimas. Ahora podemos volver en la presencialidad, pero siempre hay todavía cosas que podemos seguir mejorando en términos de infraestructura. Pero sí está garantizado que habrá el espacio y la infraestructura para los cerca de 1.8 millones de estudiantes que van a empezar clases en este periodo. Así es, está listo para recibir el sistema educativo de estos estudiantes. Tenemos muy pocos casos de infraestructura que va a iniciar con un plan de contingencia, que son lugares en donde se están dando obras grandes, en donde los estudiantes tienen que estar. En todas las provincias
Tenemos algunas obras en donde se está interviniendo con plazos de 120, 90 días. La mayoría de ellas culminan hasta el mes de octubre. Por lo tanto, hay algunos que van a tener modalidad híbrida, pero son pocos. Estamos hablando de pocos establecimientos educativos a nivel nacional solamente, y en el régimen Sierra Amazonía inclusive menos. Ustedes recordarán que en el régimen Costa habíamos iniciado con más de 150 instituciones educativas que tenían este plan de contingencia, pues eso se ha reducido significativamente. Ya hemos ido entregando obras y ahora son ya menos de la mitad los que están en modalidad semipresencial, mientras culminamos todas estas intervenciones que eran intervenciones mayores que requerían de una atención mayor, de una inversión mayor. Como les digo, esto ha sido un esfuerzo muy importante por parte del gobierno del encuentro para que podamos tener la infraestructura como los estudiantes se merecen. Todavía hay lugares en donde tenemos que intervenir y eso siempre les pedimos a la ciudadanía comprensión. Nos encantaría poder intervenir las 12.300 infraestructuras de manera integral en un solo año, pero esto logística y financieramente no es posible. Ahora, ministra, volviendo a hablar de este tema del inicio de clases, se habló mucho sobre el control que tenía que hacerse en la lista de útiles escolares que estaban con precios que se elevaban, había muchas denuncias. ¿Cómo ha sido este proceso? Ustedes entiendo que han hecho operativos. ¿Qué resultados se tiene? ¿Efectivamente se encontró que se estaba vendiendo con mucho más el costo de estos útiles? Lautaro, hemos tenido algunos casos de denuncias en el 1-800 de educación. Las familias pueden seguir denunciando si es que ustedes ven que existen procesos de especulación en donde se cobra por encima de los valores promedio los precios de los insumos de educación. Con las intendencias del Ministerio de Gobierno hemos estado haciendo revisiones y visitas de establecimientos de venta de útiles escolares para verificar que no exista este tipo de procesos especulativos, pero también hemos visto, y lo que más se ha denunciado, la mayoría de las denuncias en este sentido han tenido que ver con listas de útiles que no son la lista oficial que circulan. Es decir, hay instituciones educativas o personas que empiezan a circular listas como obligatorias, mucho más extensas y más costosas que la lista oficial publicada por el Ministerio de Educación. ¿Y qué acciones se toman en esos casos? Administrativamente, ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación? Hacemos un seguimiento primero para ver quién ha publicado la lista, si se trata de desinformación de redes sociales que está provocada por personas que quieren desinformar a la población y generar a lo mejor malestar, o si se trata de una institución educativa fiscal que debe acatar pues la disposición del Ministerio de Educación y que de manera a lo mejor autónoma lanzan unas listas adicionales. En esos casos existe un proceso de revisión de quién ha sido, si es la autoridad de la institución educativa, y debemos seguir las sanciones correspondientes en lo administrativo, pues están incurriendo en una falta establecida en el Ministerio de Educación como una falta de a la disposición de la autoridad, en este caso, además incurriendo en un agravante adicional, que es perjudicar a las familias, perjudicar a los estudiantes y pidiendo cosas que no están en la lista. Ahora, muchos padres nos preguntan cómo va a ser el protocolo por el COVID-19 en este reinicio de clases en la Sierra y Amazonía. Recordemos que anteriormente, bueno, con la teleeducación era diferente, pero en este momento que los casos han disminuido, pero la pandemia no se ha desaparecido por completo, ¿cómo es el protocolo? Si un niño descubren que tiene COVID, ¿cómo deben actuar los colegios? Muy importante, primero, lo que ustedes estaban mencionando antes de esta entrevista, seguir avanzando en los procesos de vacunación, no descuidarnos, seguimos en pandemia y pese a que está muy controlada la pandemia en nuestro país, gracias al enorme esfuerzo de vacunación, tenemos que seguir atentos. Esto es una primera medida fundamental. Ustedes saben, en los centros de salud a nivel nacional pueden acercarse para recibir la vacunación. Ahora, si es que un estudiante, un docente o cualquier persona de la institución educativa tiene un caso de COVID confirmado, debe aislarse, al igual que en el trabajo, durante 5 días y después de esos 5 días puede retornar al aula, pero utilizando la mascarilla de manera obligatoria, tanto en espacios abiertos como espacios cerrados por 5 días adicionales. Las personas que estuvieron en contacto con una persona con COVID deben mantener el uso obligatorio de la mascarilla, pueden asistir a la institución educativa, pero deben mantener el uso de la mascarilla de forma obligatoria por al menos 4 días para ver si es que presentan o no síntomas y hacerse las pruebas para descartar. El protocolo sigue vigente, es el mismo que ha funcionado en Costa y por lo tanto sabemos que este protocolo es suficiente y ha funcionado muy bien para que no existan brotes o contagios o dificultades con el COVID que hayan llevado, por ejemplo, a un incremento de la hospitalización de niños o jóvenes en edad escolar. ¿Y se ha considerado también un protocolo similar para el caso de viruela del mono?
hay un protocolo ya publicado para los casos de viruela del mono. Es una enfermedad muy distinta. Hasta el momento no hemos tenido casos confirmados en estudiantes. Sin embargo, el protocolo está vigente. Esta no es una enfermedad de contagio tan fácil como el COVID. Es más difícil el contagio, requiere de un mayor contacto, de un contacto físico muy cercano y por lo tanto también los protocolos son diferentes. La principal recomendación, no solamente para la viruela del mono, sino para cualquier enfermedad. Si sus hijos están con síntomas de una enfermedad que puede ser contagiosa, es decir, no es una alergia, no es una reacción, sino que es una enfermedad que puede ser contagiosa, no acudir al establecimiento educativo o acudir usando la mascarilla. El uso de las mascarillas es recomendado, sobre todo en espacios cerrados, el lavado permanente de manos, es decir, estos protocolos y medidas a los cuales ya estamos acostumbrados. Y en la institución educativa los protocolos también plantean que si existe cualquier sospecha de casos de viruela del mono sean reportados al distrito de salud más cercano, se hace una verificación y descarte. Hemos tenido casos de alertas de posibles casos de viruela del mono, así hemos procedido, se ha descartado, en estos casos se ha tratado de una enfermedad que se llama manos, pies y boca, que tiene también unas llaguitas, sobre todo en los más chiquititos en las manos, pero no ha sido el caso de viruela del mono, por lo tanto, estos protocolos hemos visto que también están funcionando muy bien. Pareciera entonces que la mascarilla se suma al uniforme escolar que tienen que utilizar hoy por hoy todos los niños, ¿no? Bueno, realmente creo que la mascarilla se suma a nuestras vidas. En todos los entornos tenemos que ser cuidadosos y sobre todo cuando vamos a estar en espacios muy cerrados, en el trabajo, en la familia, para estar protegidos mientras todavía esta pandemia continúa. Ahora, ministra, hablando de otro tema y que también genera muchísima expectativa, sobre todo entre los maestros, se prevé que ya la equiparación salarial tendrá que aplicarse desde el mes de octubre. ¿Están ya asignados estos recursos y finalmente cuánto mismo es que tendrán que gastar en esto, no? Bueno, sí, estamos ya en la cuenta regresiva. A los últimos días del mes de octubre se vence el plazo de los 90 días que luego de publicada la reforma a la ley en el registro oficial deben transcurrir para que ya entre en vigor esta nueva remuneración que recibirán los maestros, los docentes. Recordemos que este es un incremento salarial que equivale a un incremento en 2 escalas equivalentes a los salarios del sector público. El docente categoría G que ingresaba al magisterio con nombramiento definitivo pasa de recibir un salario equivalente a un servidor público 1 a el equivalente a un servidor público 3. Con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, hemos trabajado en más de 40 mesas de trabajo con los gremios de docentes para hacer el reglamento de la ley en su integralidad, incluyendo una discusión importante sobre el escalafón, y ya están pues previstos estos recursos para cumplir con esto en el año. Va cambiando un poco el cálculo mensualmente porque se jubilan algunos docentes, ingresan otros, pero está más o menos entre 380 millones de dólares anuales. Que eso está garantizado. Sí, esto es más o menos el incremento que se calcula. Como les digo, esto puede variar por cambio por ejemplo, la categoría de los docentes nuevos que ingresan, jubilaciones, el número de docentes que están en el magisterio no es estático y por lo tanto puede variar un poquito. ¿Y el bono para los docentes que tuvieron que teletrabajar en la pandemia, que lo anunció el presidente Lasso hace ya unos 3 meses, ya se desembolsó este monto? Sí, este bono se trataba, Lautaro, de cumplir con la entrega del bono a los docentes de instituciones educativas fiscomisionales que son contratados por el Ministerio de Educación, que no habían recibido el bono cuando el resto de docentes contratados por el Ministerio de Educación, ya sea con nombramiento definitivo, provisional o contrato, sí. Y por lo tanto era un acto de justicia que todos los docentes que están en las mismas condiciones laborales, en este caso laborando en instituciones fiscomisionales, también puedan ser beneficiados y que reciban esta misma remuneración. Eso fue acatado inmediatamente, el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo y al final de ese mismo mes ya fue pagada Ahora, ministra, por honor al tiempo, mi última pregunta, mis 2 últimas preguntas. Mesas de diálogo, sé que están ya preparándose para conversar con las organizaciones sociales. Respuesta corta y le mando la última, que es muy importante, que me está pidiendo la ciudadanía. Pero primero eso, ¿cómo están con eso, ministra? Sí, estamos el día de hoy iniciando la mesa de derechos colectivos. El tema principal de esta mesa es de educación, así que el día de hoy estaremos en las instalaciones de la Conferencia Episcopal en este proceso de diálogo. Ahora sí, ministra, este viernes es el test Transformar, que si bien es para la educación superior y es otra cartera de Estado, nos han dicho algunos padres que no se les reflejaba el título de bachiller en la Cenecit para poder presentarse y poder obtener un cupo, y lo que decía la Cenecit es que eso correspondía al Ministerio de Educación.
¿Qué ha pasado, ministra? ¿Por qué no se registraban los títulos y esto ya fue solventado? Hay el caso de algunas personas que no habían, no se reflejaba todavía el título de bachiller en el sistema del Ministerio de Educación. Hemos receptado cualquier irregularidad a través de nuestros canales de denuncia, 1-800 de Educación. También pueden reportar cualquier tipo de irregularidad a los números de teléfono de atención ciudadana y en los distritos educativos de forma presencial, para, si no está reflejado, poder solventar este problema de manera inmediata. Es un sistema automatizado de consulta, es uno de los trámites que tenemos. Sí, la gran mayoría de casos ya están solventados. Hay casos en donde también se trata de registro de títulos obtenidos en el exterior, que no habían sido registrados debidamente, y este tipo de problemas que pueden ser muy puntuales. Muchísimas gracias. La ministra María Brown estuvo con nosotros y después de la pausa también estará aquí María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, para hablar sobre los inconvenientes que se han registrado en el examen Transformar. Volvemos. Muy bien, seguimos con nuestro espacio de entrevistas en Noticias 7 y como conversamos al final con la ministra de Educación sobre el test Transformar, tenemos ahora vía Zoom a la subsecretaria de la Educación Superior de la CENESID, María Cristina Aguirre, para hablar justamente de este que es la última evaluación para obtener un cupo de educación superior en la historia de nuestro país. María Cristina, muy buenos días, ¿cómo está? Empezamos entonces con las preguntas. Lo que queremos saber es cómo ha sido esta simulación que tuvieron en estos días para esta prueba que inicia ya este viernes 2 de septiembre. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues puedo comentarles que, como bien lo mencionan, el día lunes 29 de agosto tuvo lugar el repaso general. Este repaso general tenía dos propósitos principales. Primero, validar las credenciales de todos los aspirantes inscritos para rendir el test Transformar. Y en segundo lugar, también permitirnos tener esa prueba tecnológica respecto del alcance, de la carga y estrés de la plataforma, y para tomar todos los recaudos se han hecho varias pruebas adicionales a estas a nivel interno en CENESID, con el propósito de asegurar que el test Transformar, que tendrá lugar el 2 de septiembre, se dé sin ningún inconveniente. Buenos días, subsecretaria. ¿Cuántas personas o cuántos estudiantes están inscritos ya hasta el momento y serán los que pues hagan y realicen este test Transformar? Bueno, pues al momento se encuentran inscritos, son 262.000 personas que se encuentran inscritas, de las cuales el 92% realizará el test Transformar desde sus domicilios, mientras que el 8% restante lo realizará desde una sede, debido a que así lo establecieron al momento de su inscripción, y esto da paso a que CENESID coordine laboratorios justamente con el apoyo de Mineduc, el apoyo de Mintel y algunas instituciones, con el propósito de poner a disposición computadores con acceso a Internet y los requerimientos que se necesitan para rendir el test Transformar. Ahora, queríamos también comentar sobre estos inconvenientes que se han reportado durante el proceso de simulación del test Transformar. Justamente nosotros hemos realizado un reportaje que queremos presentarlo a continuación y luego comentamos el tema. Claro, sin ningún problema. Entiendan, puede rendir el examen sin ningún problema. ¿Cuál es su problema, señora? Que no registra aquí mi hijo, que en el título que dice que no se encuentra registrado. Como esta mujer, durante toda la semana acuden a las oficinas de la CENESID en Quito padres y madres cuyos hijos tienen inconvenientes para rendir el test Transformar, con el que se busca un cupo para la universidad. Nos cuenta que es costurera, madre soltera, y en su caso específico, el título de bachiller de su hijo no se refleja en el portal de la CENESID, por lo que no podría obtener un lugar para la educación superior. Esta es la última oportunidad para que él pueda ingresar. Él se graduó el 20 de julio. Otra madre atraviesa la misma situación y, según le decían, debía esperar durante estos días a que el título se cargue en la plataforma. Yo revisé todos los datos y está ingresado. Lo que pasa es que del ministerio indican aquí que no han pasado la información de todos los... Otros, en cambio, no lograron finalizar la inscripción habilitada entre el 25 y 28 de junio
por lo que pedían una solución. Mi hija se registró a través del sistema, como les indicaron, pero a través de un dispositivo, de un celular. Entonces, porque obviamente no todas las familias tenemos la dicha o la suerte de tener un computador en casa. Entonces, la página pasó colapsada y mi hija se pudo conectar a la medianoche. Entonces, a esa hora no hay internet en ningún lado abierto y se pudo conectar a través del celular, realizó la inscripción, pero no se ha registrado porque tienen problemas aquí con la base y no pueden registrar a través de celulares. Somos padres de familia que hemos pagado el preuniversitario. Es inversión de dinero, es inversión de tiempo de los chicos también desde que iniciaron el año escolar de sexto curso. Y no es justo que nos manifiesten que simplemente por no haber impreso una hoja con un código QR, los chicos no pueden acceder al curso. Entonces, la Cenecid ha explicado que si no están inscritos, no se puede rendir el test este viernes 2 de septiembre. Sin embargo, los afectados solicitan ayuda y por eso se han organizado para hacer un plantón la mañana de este miércoles. Lautaro Andrade, Noticias 7. Subsecretaria, desde las 7 de la mañana hay un grupo de padres de familia afuera de las oficinas de la Cenecid, aquí muy cerca, en el norte de Quito. Lo que están diciendo es que ellos trataron de hacer el proceso para poder inscribirse entre los días que se podía habilitar, pero no lo lograron por situaciones tecnológicas. ¿Hay manera de ayudarles? Bueno, Lautaro, ahí creo que es importante hacer varias precisiones. Respecto del titular incluso y de lo que manifiestan los padres, tengo que comentarte que desde el día lunes hemos atendido a alrededor de 3.000 personas, la mayoría de ellas presencialmente, uno a uno en la institución. Y en ese sentido creo que es preciso comentarte varios puntos. En primer lugar, la inscripción que tuvo lugar del 25 al 28 de junio no presentó ningún inconveniente a nivel tecnológico. Fueron varios días en los que las personas que se inscribieron contaron con el apoyo, ya sea presencial o a través de nuestros canales virtuales de Cenecid. Incluso para quienes no cuentan muchas veces con el computador para realizar la inscripción, cuando se acercan ya sea a las coordinaciones zonales o a Cenecid, desde la institución hay total apertura y absolutamente el compromiso de apoyar a los aspirantes que desean inscribirse para participar de cada proceso. En segundo lugar, es importante comentarte, bueno, que como te decía, no colapsó, no hubo problemas en la base de datos. Lamentablemente lo que sucede, ni tampoco se trata de no haber impreso un comprobante. Lo que sucede es que cuando tú finalizas el proceso de inscripción, se genera un comprobante, pero si no lo imprimes, si lo finalizaste, puedes ingresar en cualquier momento y generarlo. Lamentablemente lo que sucedió, y te puedo dar fe, que se atendió uno a uno a las personas que se acercaron a Matriz, así como a nuestras zonales, así como a través de los canales virtuales. Se atendió uno a uno a las personas y uno a uno a padres y a aspirantes. Se les explicó a cada uno de los ciudadanos desde el sistema en qué situación se encontraban. Subsecretaria, todos ellos, lamentablemente no se habían inscrito. Subsecretaria, pero ¿y entonces de cuántos casos estamos hablando que se presentaron inconvenientes? Mira, más que nuevamente creo que es importante usar el lenguaje preciso. Inconvenientes a nivel de plataforma no hubo. Lamentablemente, si el ciudadano no finaliza su inscripción o no se inscribe para realizar el test transformar, no puede continuar con el proceso. Pero entonces, no es un tema de la plataforma. Pero entonces fue un error de los usuarios. Lamentablemente los ciudadanos no finalizaron su proceso de inscripción o directamente no se inscribieron. Te voy a poner un ejemplo. Pero lo que ellos dicen... en este momento... Sí, no, sigue, sí, por favor, sigue, no. Sí, si tú en este momento, Lautaro, intentas ingresar a la plataforma con tu número de cédula, ingresas una contraseña, tampoco vas a poder acceder, porque no te encuentras inscrito para rendir el test transformar. Vivimos en un Estado de Derecho, tenemos que seguir procesos. Esto fue difundido incluso con el apoyo de los medios, se comunicó, se conversó con el apoyo de Mineduc, asistimos a instituciones de educación, pero si lamentablemente no finalizaron su proceso de inscripción o no lo hicieron directamente, no es posible ahora, que participen. El tema que nos estaban diciendo los padres de familia es que, por ejemplo, ellos ingresaban con su celular y se les caía la página, había problemas y se colapsaba. Entonces, lo que ellos solicitaban es de alguna manera que la Cenecid pueda revisar el procedimiento vía TICS para ver hasta qué punto llegaron y así constatar que sí lo habían estado realizando, porque nos explicaba justamente en el reportaje, escuchamos de una madre que decía, teníamos el celular, se nos cae la página y a la medianoche no puedo salir a buscar un cyber para poder hacer el proceso.
Mira, te comento, en ese sentido, y se le explicó a esta misma madre de familia, el proceso no tomó solamente un día, fue del 25 al 28 de junio, primer lugar. Segundo, cuando se realiza la difusión de los procesos, se informa justamente que lo ideal es hacerlo desde un computador, debido a que justamente el computador cuenta con las especificaciones técnicas para realizar la inscripción. Adicionalmente a esto, internamente, como te digo, nosotros hacemos monitoreo diario respecto de las plataformas que se encuentran a cargo de Cenecit y no hubo ningún problema a nivel de la página. Y en los sistemas es importante tener en cuenta que se registra todo. Mira, nosotros como institución estamos aquí para servir. Hemos atendido uno a uno a los padres. Yo misma me reuní con los padres de familia y conversamos, y más bien yo creo que es importante atenerse a los hechos. En ese sentido, nos sentamos con cada padre y vimos el estado en el que estaba el estatus de inscripción de sus Entonces, su representados, secretaria, de sus hijos. en conclusión, con estos casos específicos que usted menciona, no son tantos, tendrán que esperar bueno, ya no, de hecho ya se quedaron sin oportunidad porque el test Transformar finaliza pues justamente este viernes. O se puede, Bueno, pues, no sí, se puede hacer nada. te digo, lamentablemente nos encontramos en un proceso en curso. Van a rendir el test Transformar los inscritos el día viernes. Entonces, lamentablemente no pueden participar de este proceso, pero sí quisiera ser muy clara con que no es un tema de la institución, que no deseó atender a los usuarios, se los ha atendido con toda la apertura. Es más, los mismos chicos han aceptado que no se han inscrito, muchos de ellos, y creo que hay que atenerse a lo que ha sucedido propiamente. Se han realizado todas las revisiones desde TIC, se realizan monitoreos diarios y lamentablemente si no te inscribiste, no se refleja eso en la plataforma, pues naturalmente, porque no realizaste el proceso de inscripción. Ahora, subsecretaria, pese a que usted nos ha mencionado que no fueron inconvenientes de la plataforma, sin embargo, hay temor en las ciudadanías y también en los estudiantes que van a realizar este test. ¿Qué les decimos a ellos, sobre todo en el proceso en el que ya no será una simulación, sino ya será como tal el test? Bueno, te comento que en ese sentido desde la Secretaría se han tomado todos los recaudos a nivel tecnológico, a nivel jurídico, en todos los aspectos para que el día del test Transformar todo se dé sin ningún inconveniente. Hemos tenido varias mesas tecnológicas con expertos de Mintel, de Arcotel, de la propia Cenecit, justamente para salvaguardar el desarrollo, el buen desarrollo del test Transformar el día 2 de septiembre. Muy bien, entonces le agradecemos a la subsecretaria de la Cenecit, María Cristina Aguirre, en este espacio donde, como hemos visto, ayer contamos lo que estaba sucediendo, el reclamo de los padres, y tenemos ahora la otra cara de la moneda explicando entonces lo que ha sucedido. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y evidentemente mucha suerte con este examen, el último test Transformar del viernes. Así que le agradecemos, subsecretaria, y a los amigos televidentes les contamos, Carolina, que tenemos más información porque el pico y placa lo vamos a ver en este momento. Por favor, si me ayuda a producción para poder que usted conozca en Quito cómo va a ser esta medida de movilidad. Vamos con el pico y placa. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Siete de la mañana con 41 minutos. Padres de familia acuden a las instalaciones de la Cenecit para solicitar ayuda en el proceso de rendir el test Transformar, que a causa de inconvenientes tecnológicos ha hecho imposible que sus hijos inscriban a la última evaluación nacional y generar para obtener un cupo a la educación superior. Sí, hemos tenido un pequeño inconveniente, tema técnico. Justamente esa es la nota que ya la vimos, como recapitulamos. Padres dicen que sus hijos no pueden inscribirse al test Transformar por temas tecnológicos. La Cenecit dice que es justamente al contrario, que lo que ha sucedido es que no lo hicieron en el tiempo que había, eran 3 días de inscripción y pese a los problemas que hayan tenido, pues lastimosamente no hay solución y se quedarán entonces sin poder rendir este examen que empieza el viernes. Eso en cuanto al tema Cenecit, que queda completamente aclarado. Y ahora les contamos que durante el fin de semana en redes sociales se difundió el video de una joven quiteña que daba avisos sobre un presunto caso de acoso sexual perpetrado por su vecino. Hasta nuestra redacción llegó esta historia que hoy se la vamos a contar enseguida. Miren cómo estoy temblando porque me da tanto asco.
Hechos como estos son más comunes de lo que nos imaginamos. Ella es Sofía y su relato nos estremece. Yo estaba en mi cuarto y le alcanzo a ver que él me está espiando. Entonces yo me corro a la cocina y le grabo y le alcanzo a ver que él empieza a besar la pared y a masturbarse mientras me ve. Apenas tiene 26 años y lo que sucedió en lo que se supone es un lugar seguro, su hogar, le ha dejado secuelas profundas. No he comido, no duermo bien, estoy con ansiedad, estoy con estrés. Y no solo ello, ha tenido que enfrentarse al qué dirán de sus conocidos, amigos e incluso sus propios familiares. Y eran como con esta actitud de que no hable, de que calladita, de que no pasa nada. Sofía afirma que no fue la primera vez y que anteriormente había anticipado a su vecino que lo demandaría, pero el temor le hizo una mala jugada. Yo me sentí que me fallé a mí, porque dije, ya le dije que le iba a denunciar, entonces ya no me hice caso y pudo pasar a mayores. Ahora es distinto y por primera vez decidió romper el silencio, pues afirma que no solo lo hace por ella, sino también por un par de niñas que viven en la residencia de su presunto acosador. Y son estas niñas las que a mí más me preocupan y que la mamá de ellas también se entere que ahí puede haber un posible violador. Vecino, yo le dije que le iba a denunciar. Era la oportunidad para defenderme. Era la única prueba que yo podía tener de demostrar que él me está viendo, que él me está acosando, que él está abusando de mi privacidad. El camino recién empieza, en medio de la valentía para no callar y el temor de que algo así vuelva a ocurrir. Existe el miedo. Tengo miedo de llegar a casa. Tengo miedo de que él tome venganza. María José Rosas, Noticias 7. Y saludamos con nuestra compañera, precisamente quien realizó el reportaje. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Coméntanos, por favor, acerca de esta experiencia que ha tenido esta joven quiteña, realmente una situación bastante delicada, tomando en consideración pues, los agravantes que se han dado en este caso, ¿no? Ella se siente vulnerada, siente que ha sido vulnerada su intimidad. Y cuéntanos un poquito cuál ha sido el desenlace. Sabemos que ella ya realizó una denuncia en la Fiscalía. Así es, Vero, compañeros, muy buenos días también a quienes nos acompañan pues, en este noticiero. Un caso bastante complejo, difícil de hablarlo, incluso difícil de escucharlo. Yo no sé si les sucedió a ustedes, compañeros, que el momento que escuchábamos la narración de esta historia, pues sientes, ¿no? Esa incomodidad. Y ver las imágenes del señor también. Así es, esa vulneración, esa situación tan compleja que estoy segura nadie desearía experimentarla o que una persona cercana a nosotros, una persona querida, lo experimente. Pues a Sofía le tocó. Mientras conversábamos, agradecer públicamente también a Sofía su predisposición, el haber buscado este medio de comunicación para hacer eco de esta denuncia. Entendemos que no es un proceso nada fácil, que esto requiere muchísima valentía y muchísima inteligencia y madurez emocional también para enfrentar todo lo que viene. Pues ella nos contaba que precisamente este fue ya un momento detonante en su vida. Esto era algo que le sucedió varias ocasiones a ella en su casa, en su domicilio, por esta misma persona, y que esta vez sí se animó a hablar, porque ¿qué sucedió? Cuando ella le cuenta a su mamá lo que le estaba pasando, le dice, hija, tienes que hablarlo porque a mí también me hacía lo mismo. Es una situación muy difícil, una situación entonces en la que sabemos que no era solamente Sofía, sino incluso su madre, la que también pues pasó por este momento incómodo, que legalmente está reconocido y tipificado como acoso sexual, porque en el Código Orgánico Integral Penal este tipo de delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de una persona pues están tipificados y se reconocen como tal. Y de acuerdo a lo que uno ve en la grabación, porque ella lo había publicado en su cuenta de Instagram durante el fin de semana, pues ella parece advertir de que lo iba a denunciar, ¿no? Como que no, efectivamente no era la primera vez, pero ya le había advertido a esta persona que iba a tomar algún tipo de acción. Correcto, y ella ya pues lo había denunciado, le había dicho en reiteradas ocasiones, vecino, le voy a denunciar, y ella nos decía ayer, pero yo me sentí mal porque yo ya le había amenazado, yo ya le había dicho y no pude hacerlo antes. No pude hacerlo antes porque tenía mucho temor, porque cuando yo lo dije también recibió estos comentarios que uno diría, pero ¿cómo te dice eso, claro, no? Gente que le dijo, oye, pero no hagas nada, al final del día solo va a ser un papel, esto va a seguir pasando, estas cosas suceden, estas cosas existen, en cualquier lugar estas cosas existen, ¿y para qué te vas a meter en problemas? ¿Y para qué empiezas el trámite legal?
Y se enfrentó a eso también. Ahora, en 2 minutos que duró el reportaje, muy bueno, por cierto, es complicado contarlo todo. María José, ¿qué cosas quedaron por fuera? Porque me llama mucho la atención si ella pudo hablar con este señor luego de que le grabó. Así es, bueno, efectivamente Sofía buscó el respaldo en su familia, es el primer lugar al que acudimos. Cuando nos sucede algo así, entendería yo, pues su hermano le acompañó a la casa, de su vecino para un poco frentearle, y ella le dijo, oiga, usted me estaba haciendo esto, no tengo pruebas, tengo un video. Sofía dice, bueno, ahora resulta que mi vecino pues se cambió el color del cabello, se cortó la barba y ha tratado un poco de cambiar esta parte en la que nos identifican físicamente. Pero pues, sigue en la casa. Sigue en la casa. Le propusieron también tomar acciones como, por ejemplo, levantar una pared. No, eso no se la misma familia, pues, del presunto acosador habría hecho esta oferta de levantar una pared. Y bueno, ella también está analizando la opción de cambiarse de domicilio, de tener que modificar prácticamente su vida porque este tipo de cosas suceden. Y la vulneración no solamente queda en este momento, ¿no? También hay secuelas emocionales profundas y que ella las está enfrentando. Ella dice, yo tengo miedo. Sofía me decía, yo amaba estar en mi casa. Tengo 26 años, soy una persona joven, pero a mí me encantaba estar en mi casa, disfrutar de mi casa, de mi lugar seguro, estar ahí, y ahora pasa esto y está realmente asustada, preocupada. ¿Y ahora a qué instancias ella ha recurrido? Sabemos que estaba poniendo la denuncia en fiscalía, no sé si te comentó cómo fue el proceso, porque una de las cosas que se ha denunciado en reiteradas ocasiones es que, sobre todo cuando se trata de acoso, acoso callejero, acoso sexual, etcétera, realmente es muy complicado que en fiscalía recepten este tipo de denuncias. Correcto. Bueno, efectivamente y afortunadamente la ley la está respaldando. Ayer en la tarde, después de este diálogo que tuvimos, que al parecer también le motivó mucho para continuar con este proceso, algo que ella estaba intentando no hacer por no frentear todo lo que hemos dicho, pues ya se acercó a la fiscalía. La fiscalía ya ha receptado su denuncia, ha tomado su testimonio y entendemos pues que ya empezará el debido proceso, ¿no? Para que la ley se encargue, la justicia se encargue pues de encontrar una sanción. Recordemos también, compañeros, que en el Código Orgánico Integral Penal este tipo de delitos están tipificados y efectivamente cuando se demuestra responsabilidad del mismo, debe haber una sanción. Así es, porque además de estar tipificado en el COIP, también recuerden que en Ecuador existe una ley para erradicar la violencia contra las mujeres y justamente ahí también se menciona todo lo que es esta clase de también tipo de violencia psicológica cuando no se trata de una agresión física directamente, pero existe esta amenaza psicológica, pero además yo creo que es importante recordar también las instancias a las que podemos acudir, porque además de la Fiscalía, sobre todo en la ciudad de Quito y en las diferentes ciudades existen estos consejos de protección de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y sobre todo también lo que ahora se hace mucho y que es, y yo creo que de una u otra forma ayuda, el poder denunciarlo en redes sociales, el no callarnos, porque de esa forma el apoyarnos también, aquellos que perpetran este tipo de cosas saben que no van a quedar impunes. Claro, porque levantar un muro no es una solución y es que es escandalizante que 6 de cada 10 mujeres sufren acoso y 1 de cada 4 acoso sexual o violencia sexual. Estos son datos que da el INEC, son datos oficiales. Es algo que lastimosamente preocupa mucho porque se maneja el tema de forma muy suave. Entonces lo que dice el vecino, que yo me quedo sin poder creerlo, me pinto el pelo, pongo un muro, pero ahí no se está solucionando nada, porque hay una víctima que queda con secuelas, que queda con problemas y que va más allá del tema incluso judicial. Yo creo que tiene que haber un acompañamiento a las jóvenes que lastimosamente atraviesan esto, que le puede pasar a cualquier mujer en cualquier parte del país. Correcto. Y hacer también un llamado para que no normalicemos estas situaciones. Perfecto. Suceden, pasan, son más comunes de lo que creemos, pero no hay que normalizar. Un abrazo solidario pues a todos quienes atraviesan estas situaciones y también un llamado a que tomemos las acciones que nos respaldan, ¿no es cierto? Sofía decía, bueno, después de poner la denuncia, siento una tranquilidad que no la tenía hasta hace 3 horas. ¿El caso lo encontraste porque lo viste en Instagram? ¿O cómo llegaste en las redes sociales? Bueno, un poco de contexto ya lo habíamos dado, se viralizó este video a través de las redes sociales, Sofía lo subió en su perfil personal de Instagram y al parecer pues ya muchas personas se fueron sumando y fue así como lo encontramos y nos encontramos con estas noticias, también ver que ahora también las redes sociales pueden servir para visibilizar esta realidad. Así es. Estoy segura que si preguntamos a las 3 mujeres que estamos aquí en la mesa, evidentemente todas hemos sufrido eso de acoso, ¿no? Hacíamos este ejercicio en la redacción de cuántas personas habrían tenido este tipo de experiencias y es que realmente alarma y hasta un poco molesta el hecho de que somos muchas las personas que hemos vivido este tipo de experiencias y pues por parte de los caballeros también, Lautaro, conversábamos también ese día
al respecto Tenemos de hermanas, familiares, sí. Eso no hay que tolerarlo, como dices tú. O sea, yo me quedo con esa palabra. No se puede normalizar. Así es, compañeros. Muchísimas gracias, Majo, por tu participación y sobre todo por darnos a conocer este tema que seguramente tocará alguna de las sensibilidades de nuestros amigos televidentes y llamará a la reflexión. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con las noticias. Hoy juega Independiente del Valle, tendremos un reportaje especial con todo el camino recorrido del equipo negriazul en busca de la gloria de la Sudamericana. Ya regresamos con los detalles. Nosotros tendremos más detalles de esto y más en nuestra emisión estelar. Hasta pronto, compañeros. Un feliz día para ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias, Fabi. Buenos días.